solicita se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada al imputado, con fundamento en los artículos 155, fracción 14ª, 156, 165, 167 y 168, fracción primera y tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, al actualizarse el riesgo procesal consistente en el peligro de sustracción del imputado, bajo dos circunstancias específicas. La primera, las facilidades que tiene para poder abandonar el lugar. Y la segunda, el comportamiento evasivo posterior al hecho. El peligro procesal mencionado se actualiza en virtud que, inmediatamente después de haber atropellado a María, Tomás abandonó el lugar, entró en un túmulo de gente y huyó. Tras huir, el acusado se fue del lugar corriendo y con una herida en la cabeza hacia una clínica. El trayecto le tomó 10 minutos aproximadamente. Ya en la clínica 44 y estando bajo el cuidado del personal médico, Tomás intentó salir de la clínica insistentemente, a pesar de aún no haber concluido su atención. El personal de la clínica tuvo que retenerlo para que no se fuera. Estos derechos se encuentran debidamente respaldados por los siguientes datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, como lo es el registro de la entrevista de Miroslava Cantú, de fecha 8 de noviembre de 2024, de elemento de la policía, quien se entrevistó con testigos como Juan Rulfino, quien le comentó que el chofer del microbús, instantes después del incidente, huyó del lugar, así como personas de los puestos que indicaron lo mismo que Juan, y con Janina, quien atendió a Tomás en la clínica y quien refirió que el acusado tenía una herida en la cabeza y que después intentó retirarse de la clínica sin haber concluido su atención médica. Asimismo, el registro de entrevista de Juan Rulfino, esposo de María Curie, de fecha 8 de noviembre de 2024, quien refiere una conducta imprudente por parte del acusado, que Tomás descendió del camión y que al ver lo sucedido huyó del lugar. En palabras de Juan, desapareció. El mismo registro de Tomás Voldemocho, de fecha 8 de noviembre de 2024, en donde se advierte que Tomás confirmó que se retiró del lugar y que intentó escapar de la clínica. También el registro de entrevista de Joana Joplin, enfermera general, de fecha 8 de noviembre del 2024, quien confirma que Tomás Voldemocho ingresó a la clínica con una herida en la cabeza, que en un primer momento aceptó la atención médica, pero que instantes después, cuando ya estaba más calmada, intentó retirarse de la clínica. Fue cuando un doctor tuvo que llevárselo a un consultorio para seguir con su atención médica. Tomás Voldemocho cuenta con las facilidades para salir del país hacia Estados Unidos, ya que cuenta con un hermano que vive de manera ilegal en dicho país. Intentó salir del país en 2 ocasiones en los últimos 5 años, a pesar de tener 2 hijos menores de edad y que dependen económicamente de él. Lo anterior queda acreditado con la evaluación de la Unidad de Medidas Cautelares, evaluación emitida el 12 de noviembre de 2024, la cual arroja un riesgo de no comparecencia por parte del acusado. Además, el Instituto Nacional de Migración reafirmó que Tomás en 2 ocasiones intentó salir del territorio y que reconoció tener un hermano en Estados Unidos. La medida cautelar solicitada es proporcional, atendiendo al examen correspondiente, por lo que ve a la idoneidad de la medida. La prisión preventiva justificada se constituye como una medida que sirve para garantizar la comparecencia del imputado. En cuanto vea la necesidad de la misma, se considera que en este caso en concreto no existe ninguna otra medida cautelar menos gravosa, tomando en consideración las acciones del imputado al huir del lugar de los hechos e intentar escapar de la clínica. Además, que se cuenta con un registro de que en 2 ocasiones ha intentado huir del país para encontrarse con su hermano en Estados Unidos, circunstancias que obligan a imponer una medida en relación a este peligro existente. Finalmente, es proporcional en sentido estricto, atendiendo a que se limitará de manera temporal y excepcional el derecho del imputado con la finalidad de salvaguardar la secuencia de este procedimiento y que pudiera tener repercusiones en los derechos de las víctimas. Por todo lo anterior, al haberse acreditado que el imputado representa un alto riesgo de sustracción por las facilidades que tiene para abandonar el lugar y por el comportamiento posterior a los hechos, además de que se acreditó que ninguna otra medida cautelar es menos gravosa y la prisión preventiva es la más idónea, esta Fiscalía reitera la solicitud de que se imponga prisión preventiva justificada
justificada Tomás Gualdemocho, al ser la única medida que asegura la comparecencia del imputado en el proceso. Esta defensa se opone a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en prisión preventiva justificada, al no acreditarse el riesgo procesal de peligro de sustracción. Respecto al comportamiento del imputado posterior al hecho, contrario a la manifestación por la Fiscalía, el imputado se retiró del lugar para salvaguardar su integridad debido a un ataque de ansiedad y a las agresiones que él recibió de distintas personas en el lugar del hecho. Lo anterior se acredita con la entrevista de nuestro imputado, el cual narra que después de los hechos, a pesar de haber recibido un golpe muy fuerte en la cabeza, el cual no paraba de sangrar, intentó acercarse a la señora María, tratando de auxiliarla, pero su auxilio fue impedido por el esposo, quien lo agredió verbalmente. Es así cuando otras personas de alrededor comenzaron a agredirlo físicamente, provocándole así su ataque de ansiedad, por lo que decidió correr a una clínica más cercana, en donde además solicitó ayuda para la ofendida. Como también tenemos el registro de entrevista de Janina Villopin, enfermera de la clínica 44 a la que asistió Tomás, quien relata el estado de shock en el que se encontraba Tomás, con las manos sudorosas, temblorosas, sangrando de la frente, respirando muy rápido y muy desorientado. Además solicitó que enviaran una ambulancia al lugar de los hechos, como también manifiesta que al momento de la detención la policía retiró de la clínica a Tomás, a pesar de que se le dijo que esperara a que Tomás terminara su tratamiento necesario. Aún así, tenemos también la entrevista de Miroslava Cantú, primera oficial respondiente, en el cual se desprende que al momento de la detención no se mostró ninguna resistencia por parte del imputado. Además, que el elemento de policía manifestó que entrevistó al esposo de la víctima, Juan Rulfino, quien refirió haber intercambiado gritos con el imputado y que vendedores ambulantes comenzaron a lanzarle objetos y a gritarle. Dato que se corrobora con la misma entrevista de Juan Rulfino, quien refiere haber discutido con el imputado. Finalmente, tenemos el dictamen médico con número 11204, con fecha del 08 de noviembre de 2024, suscrito por el Vanessa Pantoja, en el que se determina que el imputado presenta lesiones traumáticas externas y cuadro de ansiedad. Es por eso, por lo que se ve a la circunstancia de las facilidades que se tiene para el imputado para abandonar el país de residencia, se debe de establecer que la prueba presentada por Fiscalía es insuficiente, ya que solamente se refiere como dato el informe de riesgo emitido por la UMECA. No obstante, se debe decir que no hay certeza por el Instituto Nacional de Migración, ya que este informe solo no se encuentra en el informe ni en la carpeta de investigación, lo cual se desconoce quién emitió dicho informe. Asimismo, en el informe de UMECAS debe rescatarse que la autoridad determinó que el nivel de riesgo es medio, no alto, y que el imputado vive en un domicilio verificado con su esposa y sus 2 hijos. Por anterior, se estima que no existe peligro de sustracción, contrario a lo referido por la Fiscalía. De ahí que la prisión preventiva justificada no acredita el escalón consistente de la necesidad, en virtud de que existen medidas menos lesivas. Es así que, tomando en la consideración del nivel de riesgo con respecto al arraigo, se propone la presentación periódica y la prohibición de salir del país, con la conformidad de primera y quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, se reitera la oposición a la medida solicitada por la Fiscalía y se solicita la imposición de las medidas planteadas por la defensa. Esta Fiscalía reitera la imposición de la prisión preventiva justificada, toda vez que existe un riesgo procesal de sustracción del imputado y que en este caso en específico es proporcional. Refiere la defensa que existen motivos que justifican que el imputado haya abandonado el lugar de los hechos. Sin embargo, no existe dato de prueba alguno que acredite este dicho. En primer lugar, el imputado refiere a haber sido agredido física y verbalmente. Sin embargo, el dictamen médico de la doctora Pantoja no advierte lesión alguna. Tampoco hay información verídica que acredite que el imputado padece de ansiedad, ya que esta información fue referida únicamente al momento de realizar el dictamen médico, y tampoco hay un dictamen de psicología que acredite esto.
La asistencia a la clínica y el apoyo a la víctima no borra lo sucedido. Recordemos que el imputado huyó cuando él dijo que anteriormente había llamado a los servicios de emergencia y posteriormente huyó a la clínica. ¿Por qué hacer esto? Esto reitera que el imputado no quería estar en el lugar de los hechos cuando las autoridades llegaran. Refiere a la defensa que hay un arraigo familiar. Sin embargo, juez, les recuerdo que en 2 ocasiones el imputado intentó abandonar el territorio nacional sin visa y sin pasaporte, aún teniendo 2 menores de edad que mantener. Esto significa que el arraigo familiar no es suficiente y tampoco un domicilio localizable. Refiere a la defensa que la unidad de medidas cautelares indica que un riesgo medio. Sin embargo, le digo, juez, que esta unidad fue omisa en analizar las conductas del imputado posterior al hecho. La defensa propone que acuda con usted o con la autoridad diversa para firmas periódicamente. Sin embargo, esto no acredita o garantiza que el imputado acuda a juicio, y tampoco el que se le prohíba salir del país, porque anteriormente ya lo intentó. ¿Qué impide que lo vuelva a intentar aún y con su prohibición, juez? Por esto, esta fiscalía reitera la imposición de la prisión preventiva justificada, bajo el criterio de mínima intervención y bajo los principios de excepcionalidad y temporalidad de las medidas cautelares. La defensa reitera su oposición a la prisión preventiva justificada. Se ha insistido por parte de la Fiscalía en la existencia de un peligro de sustracción y que el imputado se retiró del lugar del hecho con la finalidad de huir. La Fiscalía, en su última intervención, refirió que no existe datos de información que corroboran las agresiones físicas y verbales hacia nuestro representado, que lo obligaron a abandonar el lugar. Sin embargo, se debe decir que en ningún momento por parte de la defensa se estableció que el imputado haya sufrido algún tipo de lesión derivado de dichas agresiones. Lo que sí es posible corroborar es que dichas agresiones existieron y significaron una amenaza latente para la integridad de nuestro representado. Es decir, que el imputado no esperó a recibir alguna lesión, sino al considerar de manera objetiva que estaba en peligro, decidió retirarse. En ese sentido, el imputado, en su registro de entrevista, refirió que las personas que se encontraban en ese lugar de los hechos lo amenazaron con lincharlo. Este dato se puede ver reflejado y corroborado con la manifestada por la policía Miroslava Cantú, quien al entrevistar a un testigo presencial le refirió que las personas comenzaron a lanzarle cosas al imputado. De esta forma, es posible concluir que el imputado actuó bajo la necesidad de salvaguardar su integridad y que en sí no abandonó el lugar con la intención de darse la fuga. Tan es así que inclusive al llegar a la clínica lo primero que hizo fue solicitar ayuda para la víctima, de lo que se puede referir en que en todo momento quiso hacer frente al hecho que acababa de suceder. La Fiscalía sostiene que el imputado tiene facilidad para salir del país e inclusive lo ha intentado 2 veces y no ha tenido éxito. Habría que preguntarle a la Fiscalía por qué dentro de la carpeta y de los registros no se encuentra anexado el informe del Instituto Nacional de Migración, que supuestamente establece dichas circunstancias. Y es que resulta relevante que la Fiscalía solicita la medida cautelar más restrictivas sin querer tener datos de prueba objetivos legalmente incorporados a la carpeta de investigación. Se insiste en el informe de riesgo emitido por la OMECAS, establece un riesgo medio y esa conclusión se obtiene derivado de la misma investigación. Por tanto, al no existir datos suficientes para acreditar el riesgo procesal, el análisis de la proporcionalidad de la medida no supera el escalón de la necesidad. Es decir, que el planteado no es lo mejor, por lo que incide en la imposición de las medidas cautelares menos lesivas, como lo es las establecidas en la fracción primera y quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.